mayor se puede ver todo, pero quiero presentarlo por mes cuando el contribuyente tiene un saldo a favor. Digamos que si en el mes de enero el contribuyente tiene un saldo a favor, ¿qué sucedió? ¿Por qué tiene un saldo a favor? Vamos a ver qué me dice. ¿Por qué el contribuyente aquí va a tener un saldo a favor? ¿Por qué va a tener un saldo a favor? ¿Por qué el mayor de impuestos sobre ventas? ¿Cómo? Porque el impuesto causado a las compras es mayor al impuesto causado a las ventas. O sea que el movimiento deudor va a ser mayor que el movimiento acreedor, ¿verdad? O sea, digamos que yo tengo aquí el movimiento deudor 50.000 empiras, pero el movimiento acreedor tiene 30.000. Entonces, ¿el saldo va a ser deudor o va a ser acreedor? Deudor. ¿De cuánto? 20.000. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Vamos a ver, espérese este momento. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. ¿Qué significa esto? Vamos, fíjense acá. ¿Qué significa? Que no es el impuesto a pagar. No, usted lo ha dicho, no es el impuesto a pagar. El impuesto a cobrar. O sea que un saldo a favor del fisco o un saldo a favor del contribuyente. A favor del contribuyente. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice la ley, este es un saldo a favor del contribuyente. Entonces, quiere decir que ese valor, si yo hago otro mayor de impuestos sobre ventas en el mes de febrero, este sería el saldo final en el mes de enero, ¿verdad? Significa que aquí el saldo inicial en el mes de febrero va a ser ese valor de 20.000. Con eso voy a arrancar yo el mes de enero y a partir de ahí le posteo todos los movimientos deudores y los movimientos acreedores. Entonces, ¿qué va a pasar entonces? Aquí voy a postear todo el impuesto causado por las compras y aquí el impuesto causado. Miren que se lo estoy explicando, o sea, porque en el examen no va a venir algo tan sencillo como lo que están haciendo, ¿verdad? Porque necesitan, les cuesta pensar contablemente. O sea, yo les hago preguntas y no contestan, y todo es por tener deficiencias en contabilidad. ¿Qué? Quiere decir que si yo les pido que haga un mayor por cada mes, entonces esto es lo que ustedes harían. Si el contribuyente aquí en este mes le queda un saldo a favor, o sea, el saldo deudor, entonces lo inicio aquí en el mes de febrero. ¿Y qué va a pasar? En el mes de febrero le voy a postear varios movimientos. Digamos que le posteo 10.000, 5.000, 15.000. Estos son movimientos deudores en el mes. En el mes, impuesto causado por las compras. Y le hice un movimiento acreedor de 60.000, impuesto causado por las ventas. Entonces, ¿cuánto voy a tener aquí? ¿Cuánto suma esto? 20, 30, 40 y 50. Y aquí tengo 60. ¿Cuál es el saldo? ¿Deudor o acreedor? ¿De cuánto? 10.000. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Vamos a ver allá. ¿Qué significa esto? Que el saldo quedó acreedor en 10.000. ¿Qué significa? Están bien mal ustedes, están muy mal en contabilidad. Aquí estoy en contabilidad, no estoy en otra cosa. ¿Qué significa que el saldo quedó acreedor aquí? El impuesto que se va a pagar. El impuesto que se va a pagar, o sea, un saldo a favor de quién? El fisco. Del fisco, un saldo a favor del fisco. Entonces, como ustedes pudieron ver entonces, el saldo a favor
del contribuyente, así dice la ley, se aplica al siguiente mes. El saldo que resultare a favor del contribuyente en un mes se aplica al siguiente mes hasta que se agote. Hasta que se agote. Entonces aquí se agotó. Los 20.000 se agotaron porque quedó los movimientos deudores. Yo tenía 30.000, pero como tenía un saldo a favor del contribuyente de 20.000, entonces me dio 50.000. Y aquí, por esa razón, aquí me queda para 10.000. Aunque el movimiento, fíjense bien, yo le puedo dar los movimientos de cada mes. Entonces, si un mes resulta a favor, usted el mayor lo inicia con el saldo inicial, el saldo que quedó a favor del contribuyente en el mes anterior. Entonces lo coloca como saldo inicial, porque si usted no lo coloca como saldo inicial, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si no coloco estos 20.000 aquí? Permítame, piense bien lo que dijo. ¿Qué va a pasar si yo no considero los 20.000? ¿Qué aumenta? ¿El saldo a favor de quién? Va a aumentar el saldo a favor del fisco. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a decir que aquí va a pagar ¿cuánto? 30.000. Y no es cierto, ¿verdad? Entonces lo va a tener malo. Lo va a tener malo. Entonces, de antemano va a saber que lo tiene malo. No sé si lo tengo bueno o lo tengo malo, pero lo hice. No, ya sabe que lo tiene malo. Porque no incluyó el saldo a favor del contribuyente del mes anterior. O sea, se trata de que aprendan, jóvenes, porque esto lo van a ir a hacer a la práctica. Ustedes van a ir a revisar una declaración del impuesto sobre ventas. Entonces, si este hubiera sido de 30.000, ¿qué hubiera pasado? Si aquí hubiera sido 30.000, ¿qué hubiera pasado? Y acá 50.000. ¿Diga? Y acá 150.000. Aquí, solo cambio esto de 30.000. Hubiera quedado 20.000 a favor del contribuyente. ¿Por qué? Aquí tengo 50.000 menos 30, hubiera quedado 20.000 a favor del contribuyente, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? En marzo, usted lo postea de saldo inicial, esos 20.000, y lo sigue usando. Entonces, la ley dice hasta que se agote. No se puede aplicar ese saldo a favor, por ejemplo, al impuesto sobre ventas, a pagos a cuenta, porque es impuesto sobre ventas. No se puede aplicar. Tampoco el Estado lo puede devolver, a menos de que usted declare que cerró el negocio y que quedó a favor suyo eso, ¿verdad? Pero si usted sigue operando, entonces ese saldo lo va a ir usando hasta que se agote. ¿Comprendieron? Bueno, ese es un punto, no es de gusto que se lo estoy explicando, ¿verdad? Así que si tienen preguntas, hagan. Si tienen preguntas, hagan. ¿Sí? Entonces ya ahí en marzo ya empiezan a hacer, ¿verdad? Aquí en marzo empieza a postear solo los movimientos de marzo. Porque esto usted lo tiene que pagar. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando usted hace la partida, aquí tiene usted impuestos sobre ventas cargado varias veces. Aquí el impuesto sobre ventas lo tiene que el saldo inicial, después lo cargó 3 veces, después lo acreditó una vez. Entonces le quedó con un saldo a favor del fisco, impuestos sobre ventas a pagar. Y cuando usted lo paga, que es el mes siguiente, los primeros 10 días, entonces usted carga impuestos sobre ventas a pagar, por pagar y acreditado a ambos. Y ya le desaparece. Entonces por eso marzo empieza de nuevo de cero, por esa razón. Pongan bastante atención a esto, porque este es uno de los impuestos, después del impuesto sobre la renta, es el que más fondo le da al Estado. Pero tiene que hacerlo bien el administrador de empresas, saber bien lo que está haciendo. Porque es responsable de llenar la declaración electrónica. Bueno, siguen trabajando.